¿Y si Belisario restaurara Roma? El 4 de septiembre del año 476, el Imperio Romano del Oeste cae en manos de los bárbaros, que se harían con el control de Italia, Iberia y el norte de África, quedando como único superviviente del imperio aquel del Este. Hoy en día lo conocemos como el Imperio Bizantino o Bizancio. Con la caída de Bizancio en el siglo XV a manos de los musulmanes, el sueño romano prácticamente moriría, y nadie jamás estuvo cerca de reinstaurar su autoridad. Pero eso no tuvo que ser así. Hubo un hombre que pudo haber realizado esta hazaña. Su nombre, Belisario. Belisario fue un general bizantino que sirvió al emperador Justiniano I el Grande. Su carrera inició con la guerra con el Imperio Persa, en la que Belisario mostró su valía, derrotando a un ejército de más del doble de su tamaño. Su carrera continuó cuando dispersó una revuelta en Constantinopla que quería destronar al rey por unas carreras de caballos, matando a alrededor de 30.000 personas desarmadas, como un verdadero Sigma. En el 533, Belisario se expediciona a África, al actual Túnez, Sardinia y Córcega, para conquistar el reino vándalo que se había hecho un hueco ahí. Los vándalos eran alemanes que se habían hecho con el territorio romano, como los ostrogodos y los visigodos. La expedición fue exitosa y Belisario volvió a Bizancio, donde fue recibido con un triunfo, una ceremonia que se hacía a los más máquinas del Imperio Romano. Pero aquella no sería la última vez que Belisario se enfrentaría a los alemanes. En el 535, Justiniano I manda a Belisario a conquistar Italia de los ostrogodos, y eso hizo. Con unos 8.000 soldados en total, Belisario devolvería Roma a Roma. Durante su conquista de Roma, los ostrogodos le ofrecieron a Belisario la corona de emperador del Imperio Romano del Oeste. Belisario aceptó. Y una vez dentro de la ciudad, mató a los ostrogodos y siguió siéndole leal al emperador Justiniano. Después de eso, el emperador estaba rayado con Belisario porque se pensaba que le quería quitar el trono, así que le mandó a Siria y luego otra vez a Roma, pero esta vez sin ayuda ni nada, en plan, búscate la vida. Y el general, hasta ahora invicto, perdería. Y después de eso se retiró ya prácticamente, dirigió alguna que otra batalla, pero hasta ahí. Fue a prisión por corrupción unos días, pero el emperador Justiniano le sacó y los dos fueron bros hasta el día de su muerte. O mejor dicho, el año, porque ambos murieron en el 565. Pero ¿y si Belisario hubiese aceptado la corona ostrogoda? ¿Y si Belisario restaurara la autoridad romana? Digamos que Belisario acepta la corona del Imperio Romano del Oeste, pero esta vez de verdad, no en plan bait. ¿Y ahora qué? Pues si yo quisiera restaurar Roma, probablemente lo primero que haría sería conquistar Roma del Este, ¿no? Belisario reclutaría a los italianos, los cuales estarían entusiasmados de ser liberados de los ostrogodos y sus herejías arias. Arias no en el sentido de 1939, sino como una rama del cristianismo que hoy en día se considera herejía y obsoleta, que mantenía que Jesús no era eterno, sino que fue creado por el Padre y debe su nombre a su fundador, entre comillas, que se llamaba Arrio. Lo más parecido que existe hoy en día a esta rama del cristianismo serían los testigos de Jehová. Fumada histórica e inciso espectacular. Y ya que estamos hablando de religión, una de las misiones de Belisario en Italia era cambiar al papa que había estado en ese momento, Santo Silverio, por uno que eligió a la emperatriz Teodora, Vigilio. Vamos a mantener a Silverio. De nuevo, inciso espectacular y de vital importancia. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, Belisario forma un ejército de italianos y comienza su expedición a Constantinopla. Ahora debemos de tener en cuenta que Bizancio es así de grande y... bueno, en realidad, olvidadlo. ¿Recordáis como si no hubiese sido por Belisario, el emperador hubiese sido decapitado por unas carreras de caballos? No extrañaría que al llegar a la capital, la gente se uniera a Belisario solo para tocar los huevos. Vale, a lo mejor no sería tan fácil, pero apuesto que Belisario ganaría.
Y con esto, Belisario es nombrado el único emperador romano. Y desde aquí, ¿qué? Lo ideal sería que Belisario se asentase en el trono e intentase estabilizar el imperio un poco. Tal vez acabar con los piratas bárbaros. O deshacer la corrupción, o al menos decir, ostras Pedrín, mi mujer se está follando a mi hijastro. Pero no. Belisario es un hombre de guerra, de acción. Su próximo objetivo sería probablemente Iberia, donde incluso en nuestra historia el emperador Justiniano se hizo con un cacho del sur a través de diplomacia y revueltas dentro del reino en contra de la autoridad visigoda. Belisario probablemente dirigiría él mismo el ejército y sería con incluso más tierra, que siendo realista no podría gobernar eficazmente. Mientras tanto, los ostrogodos que dieron a Belisario la corona de emperador se hacen compuestos de poder a través de todo el imperio, trayendo la pregunta de si tal vez esta fue la forma de los bárbaros de hacerse con el control total de Roma. Sin un heredero claro, la muerte de Belisario durante sus campañas en Iberia resultaría en una guerra civil en Roma, tal y como lo hubo tras la muerte de César. Por un lado, Teodosio, el hijastro de Belisario, apoyado por su mujer Antonina. Por otro lado, una coalición de burgueses, ministros y generales ostrogodos. Estos últimos, habiendo acaparado todo el poder político en sus manos anteriormente, saldrían victoriosos y nombrarían emperador a algún sucesor del último rey de Italia, Tella, o algún burgués / ministro importante. No hay mucho más que especular. El imperio romano entraría en una etapa de recesión, no viendo mucha más conquista por algún tiempo o incluso perdiendo tierra. Los ostrogodos se verían obligados a dejar la doctrina arianista por las constantes rebeliones a través del imperio, pero probablemente muy tarde. Como en nuestra época, Roma perdería Iberia, aunque no en su totalidad, habiendo Belisario debilitado a los visigodos, y en mi opinión, el territorio de Italia se mantendría prácticamente intacto, siendo Roma la nueva capital de Roma, una tierra mucho más fértil y próspera que Anatolia. Si los visigodos hacen un buen trabajo estabilizando el imperio y hacen uso de la prosperidad de sus conquistas, la expansión del Islam se vería restringida a la península arábica, cambiando el rumbo de nuestra historia de forma radical. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribirse.